Shabbat Shalom a todos, bienvenidos mis amigos, mis amigas. Vamos a hacer un repaso antes de entrar en el tema de hoy, que son los capítulos 35, 36 y 37 del libro de Eclesiástico. Vamos a hacer una recapitulación de aquello que nos ha hablado al corazón durante esta semana. Y en esta semana, pues, se ha predicado mucho. Saben ustedes que nosotros vemos más YouTube que la televisión, como todo. Yo creo que como todo aquel que se precie hoy en día tiene que ver más YouTube que televisión, porque la televisión está realmente mal y Netflix también apunta a maneras ya bastante perversas. Así que pues lo mejor es ver predicaciones y dentro de las predicaciones pues uno ve muchos estúpidos, como vamos a referenciar hoy, pero también pues simplemente cuando citan la palabra pues ya te puedes alimentar, ¿no? Entonces siempre tiene más provecho. Bueno, pues estos predicadores han venido hablando mucho en esta semana acerca de la reeducación a la que nos quieren llevar, a la que nos quieren someter las élites ocultistas, esas élites que no tienen temor de Elohim, que se creen más dignas que Elohim, que se creen que son más buenas también que Elohim, y promulgan leyes que le hacen la contra y que le hacen la contra exaltándose ellos, ¿no? Esta reeducación a la que quieren someter al mundo, pronto yo creo que nos vamos a ver con situaciones de que nos veríamos en pocos años con situaciones como que te metieran en la cárcel o te guillotinaran por dejarte el grifo de agua abierto, por ejemplo, porque a esas leyes vamos, absurdas en gran manera y cuidando de la tierra antes que de las criaturas, ¿no? Bueno, o más bien, porque la tierra también es un organismo vivo, ¿no? Pero dándole más importancia a lo inerte, a lo a lo que se puede carcomer, a lo que se puede pudrir, pues antes que a las personas, en cuanto a que las personas pueden tener esa eternidad dentro de ellos con el alma, ¿no? Bueno, pues han venido hablando de la reeducación. Y esa reeducación, pues ya está vista a lo largo de la historia, porque reeducación tuvimos en los gulags comunistas a principios del siglo XX, que se reeducaba cuando ya acabaron con los zares, en los tiempos de Rasputín, pues ya se depositaba a los viejos o se los metía en cuartos de estrés mental, de interrogatorios, de lavados de cerebro, que se llamó, y así sigue siendo, pero por otras vías. Los metían en un cuarto y empezaban a lavarles el cerebro a los viejos o a los ancianos más bien, que habían estado toda la vida pues creyendo pues lo lógico y lo normal, lo que es su Biblia, lo que son las cosas reales de la vida, ¿no? Entonces los intentaban reeducar, pues metiéndole el comunismo por los ojos, que el comunismo, al día de hoy todo se tiene que explicar, porque la gente como no lee, pues tiene que explicarle que el comunismo y el socialismo es ateísmo. Y el ateísmo es adversarios de Elohim, claramente. Adversarios de Elohim, rebeldes contra Elohim ya de primeras. Luego hay otros rebeldes que son involuntarios, que por sus obras lo niegan a nuestro Mashiach. Pero esos son rebeldes ya de plano, de frente, como Nimrod, rebeldes en gran manera contra Elohim, ¿no? Entonces, pues, esto hacían, estos lavados de cerebro, y al día de hoy, pues lo siguen utilizando mediante, pues, valga la redundancia, de los medios de comunicación. ¿Qué poder también hay detrás de esto? Obviamente, si ellos quieren reeducar y el Tikkun Olam es la rectificación del mundo, pues detrás hay judaísmo, porque el Tikkun Olam es precisamente reeducar a la población, para que en lugar de guardar y observar Torah pura, Torah que tiene su aplicación lógica, su aplicación de cara al prójimo, de cara a la sociedad, de cara a la familia, pues estos quieren sacar el Tikkun Olam, la rectificación del mundo, para que el mundo repare en estupideces, como lo que hemos dicho antes, dejarse el grifo abierto, o no reciclar, o no respetar, no promulgar y no tragarte todo lo que te echen
de homosexualidad en televisión y todo esto, ¿no? Entonces, por supuesto, la reeducación que quieren instaurar tiene el componente de Tikkun Olam, que es rectificación del mundo. El mundo no va a rectificar, el mundo tiene que ser abrasado. El mundo no va a rectificar. Así que tan solo el remanente será salvo, dice la profecía. Así que imagínense ustedes cómo está la situación. El Tikkun Olam, el comunismo, la reeducación, y ahora tenemos a Moloch en Roma, que también ha salido la noticia que han puesto una estatua de Moloch. Moloch es el dios o el demiurgo que adoraban en Filistea, en las tierras cananitas, y se ha puesto en Roma y se ha puesto precisamente para estas fechas próximas del próximo año 2020, que van a hablar sobre precisamente reeducar a los niños, ¿no? En meter a los niños en esta reeducación. Una reeducación que, como yo le digo a mi esposa, pues de aquí 10 años, si nosotros defendiéramos algo moral y algo lógico, pues nos comerían o nos lanzarían piedras, ¿no? Si hablaras, por ejemplo, en contra de la homosexualidad, con la Biblia por delante. Entonces, pues para eso quieren criar a los hijos, para eso quieren reeducar, para eso quieren el Tikkun Olam, para eso quieren el comunismo, y para eso ponen la estatua de Moloch en Roma, para sacrificar a esos hijos por una vía o por otra al dios Moloch, sea por la vía de pederastia física o sea por la vía moral en cuanto a meterles ideas en la cabeza, que no deja de ser un lavado de cabeza, igual que en los gulags en la antigua Unión Soviética, ni más ni menos. Pasamos a otro punto y también nos ha hablado al corazón que esta reminiscencia viene de la semana pasada, de lo que predicamos la semana pasada, acerca de que Elohim constituyó a Moisés en Dios de los levitas, ¿no? Cuando le dijo Moisés, yo te he puesto por Dios, por Elohim, a Aarón y por consiguiente a todos los levitas, ¿no? Bueno, pues hoy los levitas, entre comillas, que puedan dársela de levitas, si cobran diezmo es porque se tienen por levitas, claro está. Así que si le cobran diezmo, pues es que para su pastor o por el pastor de quien sea, pues se cree levita, por eso quiere cobrar diezmo, ¿no? Entonces estos hablan de sometimiento, pero ellos a nadie se someten. Porque bueno, si dices que es en un sistema religioso de 4 paredes, pues dices, es lógico, ¿no? Porque se someten a jerarquías religiosas. Unos se someten a otros, los responsables de zona, a los de autonomía, otros los provinciales, y así va, ¿no? Sometiéndose a las jerarquías religiosas. Pero ¿qué me dicen de los de Internet? ¿Qué me dicen de estos levitas que se tienen por levitas de Internet? Que hablan de que hay que someterse, pero ellos no se someten a nadie. Y estaría bien que se sometieran a alguien que tuviera de verdad testimonio y que lo demostrara. Porque si ellos no tienen testimonio, si ellos han tenido mujeres diferentes, han tenido relaciones con varias mujeres, tienen hijos por un lado y por otro, o han llevado una vida pecaminosa, cuando la Torá está antes de que ellos dijeran heme aquí, porque mucha gente piensa que la Torá no empieza hasta que nosotros no nos arrepentimos. No, la Torá viene antes. De manera que tú cuando tienes información de la Torá, que la Biblia se maneja, pues ya tienes que estar adecuándote a llevar una vida apartada, una vida de Torá, porque si no vas a estropearla antes de tiempo. Y así es lo que le sucede a muchas personas, ¿no? Entonces estuviera bien que ellos se sometieran, que si ellos, y más si reciben diezmos de otros, que ellos también diezmaran, ¿no? Los predicadores de Internet, y diezmaran a alguien que tuviera testimonio, y diezmaran a alguien, y se sometieran a alguien que hiciese de Dios para ellos, nada menos. Ojo a esto, porque ellos... Al día de hoy es impensable que alguien pueda decir, bueno, pues este predicador para mí, lo ha puesto Elohim para mí como Elohim, y lo que diga tengo que hacer. Pero el llamado es para eso, porque para eso puso a profetas como Moshe,
para que fuese Elohim a esos levitas que iban a ministrar la Torá. Así que el liderazgo está ahí, pero que lo queramos o no lo queramos, que lo rechacen o no lo rechacen, ya es otra cosa. Les conviene hablar de sometimiento para que se les sometan y les diezmen, pero no les conviene hablar de someterse ellos a una autoridad mayor puesta por Elohim, porque si tiene testimonio es prueba inequívoca de que es puesta por Elohim. Así que se apunten eso y a ver cómo responden, porque eso es así. Bueno, para que vean lo que son estos tiempos contradictorios, estos últimos cientos de años, pues nos dice Proverbios 25:4, saca las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Pero en los siglos XVII, XVI, XVIII, especialmente en el siglo de oro español, fue construido esto que vamos a decir, de 1562 a 1584, duró 22 años las obras, y se llamó el monasterio del Escorial. O sea que Elohim dice, saca las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor, y ellos hicieron un monasterio, que es un estercolero, monasterio del Escorial, que es estercolero, del Escorial, de la escoria, un monasterio de la escoria. Es curioso, ¿no? Cómo Elohim juega con esto, ¿no? Con ellos mismos, ¿no? Con todos los que estaban detrás, y este Juan de Herrera, que fue el arquitecto de esto, 22 años duró la obra, hasta tal punto que hoy en día se dice, cuando alguien se extiende mucho, una obra se extiende mucho, se dice, ¿es la obra del Escorial o qué? Porque duró mucho, habida cuenta de la preparación que había y de quién había detrás, porque Juan de Herrera era uno de los mejores arquitectos de su tiempo, y aún así duró 22 años. Y notar esto, ¿no? De que Elohim nos dice, saca las escorias de la plata, pero luego ellos mismos al catolicismo, porque esto era eminentemente católico, se llama a sí mismo monasterio del Escorial, un estercolero. Bueno, ahora vamos a acabar con la idea más precisa, porque va a ser la única idea que vamos a intervenir con escritura, y vamos a referir 2 puntos más, y ya para la introducción vamos a cerrar con ese pasaje bíblico que vamos a leer. Pero vamos a acabar con 2 cosas. Una, que a los jugadores de la NBA, que yo sigo algunos en la cuenta de Twitter, pues no le dejan decir otra cosa que another day, another opportunity. Otro día, otra oportunidad. Y dices, bueno, ¿están retrasados o qué les pasa? No es que estén retrasados, es que los agentes que hay detrás de ellos, para que no sean polémicos en nada, antes por lo menos ponían versos bíblicos, porque son gente cuyas familias son evangélicas. Pero cuando ya se meten en el estrellato de la NBA, no le dejan decir otra cosa que another day, another opportunity. Y la gente lo ve y se pregunta, pero bueno, ¿estarán retrasados o no? Es lo que hay. Y dentro del mundo del humor, saben ustedes que nos dedicamos también al mundo del humor, pues saben ustedes que para el judaísmo, pues la gentilidad pues es una granja, porque nos tachan de animales, de goyim, ¿no? Y muchas veces pues actúan como tales las personas, ¿no? Le pones una camarita y música y te bailan lo que quieras. Entonces pues actúan muchas veces como animales. Pero ¿qué me dicen de ellos mismos? De los israelitas, de los judíos. Pues el otro día, viendo un partido del Maccabi de Tel Aviv, un equipo israelí de baloncesto, uno de los mejores equipos de Tel Aviv, de Israel, pues había uno cuyo apellido era Zoosman, el hombre del zoo. Así que si a nosotros nos tienen por criaturillas, pues ellos ya es que son animales de zoo, encima encerrados. Zoosman, el hombre del zoo. Bueno, y ya para acabar, y esto quiero que se les quede, en Ezequiel 1.26,
nos va a hablar acerca del Padre. Nos va a hablar acerca del Padre. Y vamos a ver qué es... nos va a hablar acerca del Padre. Que ellos dicen, los que manejan esto, que tienen escuelas y todos y yeshivas, y algunas de ellas, de estas yeshivas, nos alcanzan prácticamente desde Sudamérica hasta Granada mismo, que está a 2 horas de aquí, y te ponen con esas, ¿no? Te ponen a decirte estas sandeces. Y ya digo, tienen sus empresas, sus satélites, aquí mismo, aquí cerca. Son escuelas, nada menos, yeshivas de estudio. Y fíjense ustedes qué pulmonías de verano sueltan por la boca. En Ezequiel 1:26 dice: por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había como una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura de apariencia humana. Fíjense ustedes, ¿quién había ahí en el trono? ¿Quién había ahí en el trono? Dice, una figura de apariencia humana. Y entonces estos de la escuela dicen, es el Padre. Entonces la gente se imagina, dice, claro, ven este texto y dice, ¿quién está en el trono? Figura humana, el Padre. El Padre. Y ya se imaginan el viejo, el anciano. Se imaginan a un viejecito y el hijo un joven. Bueno, pero si esto es así, ¿cómo puede ser el Padre esta figura humana si en Juan 4:24 nos dice, cuando habla con la samaritana, nuestro Mashiach, y le dice 4:24, Elohim es espíritu, Elohim es Ruach, y los que le adoran deben adorar en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que esta figura humana no puede ser el Padre, porque el Padre es Ruach, es espíritu. Si hay figura humana, sin duda está hablando de nuestro Mashiach. El Padre no puede ser porque el Padre es espíritu, es Ruach, es viento, es Elohim. Así que, pues siguen con esas pulmonías y pues con eso nos toca lidiar y no dejan de polemizar. Es una semana sí y otra también. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar ya con los capítulos de Eclesiástico que nos corresponden hoy. Leemos ya en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice así, capítulo 35. Observar la Torá es hacer muchas ofrendas. Guardar los mitzvot, los mandamientos, es hacer sacrificios de comunión. Es un verso muy rico, porque mucha gente pide ofrendas y mucha gente, toda su discursiva es de las ofrendas, ¿no? Pero si las ofrendas es guardar la Torá. Y guardar los mitzvot es hacer sacrificios de comunión. Mucha gente habla de comunión y de hacer sacrificios de acercamiento. Cuando habla de sacrificio de comunión es sacrificios de acercamiento, ¿no? De esto nos hablan los diplomáticos, la política. Hay que hacer sacrificios, hay que hacer cesiones, hay que ceder. Bueno, pues si los sacrificios de comunión, acercarse de verdad a las personas, es guardar los mitzvot, según nos dice la desvelación de la palabra de poder. Devolver un favor es hacer oblación de flor de harina, hacer caridad o limosna, dádiva a quien lo necesite, es ofrecer sacrificios de alabanza. Otro verso muy rico, porque nos habla que esas oblaciones que se hacían antes, y nos está diciendo aquí claramente, no es que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento,
los símbolos hayan cambiado, que ya sean más likes o como quieran llamarle, o ya tengan otra connotación. No, porque esto siempre ha tenido la misma. Eclesiástico es un libro del Tanakh, del llamado Antiguo Testamento, y nos dice que devolver un favor, a quien te ha hecho un favor, devolverle el favor, es hacer oblación de flor de harina. Y hacer caridad a quien lo necesite es ofrecer sacrificios de alabanza, alabanza que también es muy citada y muy recurrida en las conformaciones de las iglesias. A ver quién toca, cómo toca, con qué tono toca y qué instrumento toca, pero se olvidan que sacrificios de alabanza es hacer caridad a quien lo necesita. Apartarse del mal es complacer al patrón. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. Y te lo decía cuando todavía había oblaciones y sacrificios en los templos sucesivos. Pero esto se tenía claro. Esto se tenía claro desde siempre. No es una desvelación del Brihadashá, del Nuevo Testamento. Apartarse del mal es complacer al patrón. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. Para Elohim es más importante que el sacrificio de expiación, el verdadero sacrificio de expiación, es apartarte de la injusticia. Y para vivir apartado es necesario apartarte de la injusticia, y quien obra apartado pertenece al Ruach apartado, al Ruach HaElohim, que es el Ruach apartado, el espíritu de santidad, Ruach HaKodesh. No te presentes ante el patrón con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mitzvot, los mandamientos. No presentarse con las manos vacías. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que ofrecer delante del Eterno. Entonces, presentarse con las manos vacías es vergonzante. Es vergonzante porque no te consideras a ti mismo si te presentas con las manos vacías, ¿no? Ni siquiera te consideras a ti mismo. La ofrenda del justo honra el altar. Su perfume sube hasta el Altísimo. Reparen en esta, que esta es extraordinaria. De manera que la ofrenda del justo es lo que honra al altar. Hoy se le da la importancia al altar, pero no a la ofrenda. La ofrenda, que no siempre, por supuesto, está relacionada con dinero, sino ofrenda de tiempo, ofrenda de dedicación, más que nada. Entonces, la ofrenda era lo que honraba el altar. Hoy en día se honran los altares con plegarias, oraciones, ofrendas, le llevan los frutos, hacen la azúcar, pasean la Torá, se le da mucha importancia a los altares, a los púlpitos también evangélicos, pero no se tiene en cuenta que es la ofrenda del justo, la dedicación del justo, lo que va a honrar o va a deshonrar ese altar. Más importante la ofrenda que el altar. Su perfume sube hasta el Altísimo, cuando es en buena disposición. El sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Glorifica al patrón con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. No escatimes las primicias de tus manos, porque si no te conviertes en un Caín, porque si te conviertes en un Caín es que no sabes distinguir cuáles son las primicias. Las primicias es lo que se necesita. Lo que se necesita en cada caso. Y lo que Elohim necesita, como hemos visto, es apartarse del mal, devolver el favor, observar la Torá y glorificar al patrón con generosidad. Así se glorifica al patrón, con generosidad, tanto hacia Elohim como hacia el prójimo. Y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Los diezmos que ya sabemos que no estaban relacionados con dinero, sino con dádivas de alimentos a los levitas. Y había que hacerlo con cara alegre, sabiendo que también, y la cara alegre te la daba más que nada también, saber que a quien le ofrendabas era un siervo de Elohim indiscutiblemente. Pero hoy en día, pues es muy difícil poner cara alegre cuando sabes que le estás ofrendando a un cantamañanas. Entonces dice, da al Altísimo como Él te ha dado a ti. ¿Cómo? Con generosidad según tus posibilidades.
¿Por qué? Porque el patrón sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. Ahora, apúntese también esta. No trates de sobornar al patrón porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto. ¿Qué será sobornar al patrón? No es que como yo he ofrendado, que eso es lo que me garantizan desde los púlpitos y de las estradas, como yo he ofrendado, como yo he dado dinero, como yo he dado esto, como yo he dado lo otro, como yo he contribuido con esto, he contribuido con lo otro, pues Dios, dicen ellos, o Elohim, me tienen que aceptar y me tiene que bendecir. Pues esto es intentar sobornar al patrón. Esto es muy necio, hacerlo. Porque el patrón es juez, es Elohim, y para él el prestigio de las personas no cuenta. Esto es un garante, porque como él es Elohim y Elohim justo, juez justo, para él el prestigio, cuando se dice la fama le precede, bueno, pues con Elohim no hay fama que preceda, ni cuentos de camino. Para él el prestigio, lo que la persona ha sido antes, no le importa, es lo que trate con él. El prestigio de las personas no cuenta. Tú para las personas podrás ser muy grande, pero Elohim lleva una cuenta distinta, ¿no? Porque no te da el prestigio conforme a tú la importancia que te des hacia otras personas. Él te da el prestigio conforme a lo que le demuestres a él, ¿no? No hace acepción de personas en perjuicio del pobre, que esto es lo que la gente hace normalmente, y las iglesias no es una excepción. Se hace acepción de personas perjudicando al pobre, favoreciendo al rico, y escucha la oración Elohim del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano ni el lamento de la viuda. Y fíjense ustedes qué escritura más dulce. Dice, no corren por su mejilla. ¿Por la mejilla de qué? ¿De quién? Por la mejilla de Elohim, de nuestro Mashiach. No corren por su mejilla las lágrimas de la viuda y su clamor contra el que las provocó. ¿Y cómo la provoca las lágrimas de la viuda? Afrentándola, tachándola de lo que no es, con las habladurías. Pues esas lágrimas de hacerle daño a la viuda están en el rostro de nuestro Mashiach. Quien sirve de buena gana es bien aceptado y su plegaria sube hasta las nubes. Servir de buena gana a nuestro Elohim. Por eso nosotros siempre pues lo hacemos con agrado, sea como fuere, ¿no? Sea como fuere la situación, como decía Shaul. La oración del humilde atraviesa las nubes hasta que no llega a su término, él, el humilde, no se consuela. No desiste, fíjense, la humildad no es flojera. No desiste el humilde hasta que el Altísimo la atiende o le atiende. Juzga a los justos, el Altísimo, y les hace justicia. Hasta entonces no para el humilde. Fíjense, como digo, que el humilde no es un flojo, sino todo lo contrario, es muy fuerte. El patrón no tardará ni tendrá paciencia con los impíos. Emet. Hasta quebrantar los lomos de los despiadados. Emet, así sea. Y tomar venganza de las naciones. De esas naciones llevadas por ciegos, guías de ciegos. Hasta pagar a cada cual según sus acciones, las obras de los hombres según sus intenciones. Esto solo lo puede hacer Elohim. Hasta hacer justicia a su pueblo. ¿A quién le hace justicia? A su pueblo. Y alegrarles, por eso ponemos buena cara, con su rajamín, con su misericordia. Buena es la misericordia en tiempo de desgracia, como nubes de lluvia en tiempos de sequía. Emet. Ahora, la oración en el capítulo 36. Aquí se va a orar y no se va a orar por las naciones Goyim, sino que se va a orar con humildad y con devoción. Ahora verán,
Dice, ten piedad de nosotros, patrón Elohim del universo, mira y siembra tu temor sobre todas las naciones. Esto es lo que le pide. Para que las naciones no se endurezcan, sino que siembre su temor sobre todas las naciones. Es una oración eficaz. Alza tu mano contra las naciones extranjeras, pero alza tu mano no para castigar, sino para que reconozcan tu señorío. Como ante ellas te has mostrado apartado con nosotros, así ante nosotros muéstrate grande con ellas. Haz grandes cosas con las naciones. Principalmente también porque es que son llevadas por impíos. Entonces es un llamado a la misericordia, ¿no? Que te reconozcan como nosotros hemos reconocido que no hay Elohim fuera de ti, patrón. Hay otros que dicen, no, es que Elohim es exclusiva nuestra y no se puede dar a otra nación, porque es exclusivo para nosotros. Ha nacido para nosotros, Elohim. Pero aquí las palabras son sabias porque dice que te reconozcan como nosotros hemos reconocido que no hay Elohim fuera de ti, patrón. Renueva tus prodigios, repite tus maravillas, glorifica tu mano y tu brazo derecho. Despierta tu furor y derrama tu ira. ¿Pero para quién? ¿Extermina a quién? Al adversario. Y aniquila al enemigo, que normalmente también el enemigo y el adversario es enemigo y adversario también de los pueblos, de las naciones. Acelera la hora, recuerda el juramento y que se divulguen tus grandezas. Que el fuego de tu ira devore a los supervivientes y perezcan los que hacen daño a tu pueblo. Aplasta la cabeza de los jefes enemigos que dicen, fuera de nosotros no hay nadie. Ellos se creen que las leyes las redactan ellos y que la gente va a hacer lo que ellos digan. Se ponen en lugar de Elohim. Por eso están llamados a tanto padecimiento y a tanto furor de parte del Eterno. Reúne todas las tribus de Jacob, dales su heredad como al principio, y esto se cumple con los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu. Ten piedad, patrón del pueblo llamado con tu nombre, de Israel, a quien trataste como a tu primogénito, aunque no lo era, nació el segundo, pero le trató como el primogénito. Ten compasión de tu ciudad apartada, de Jerusalén, lugar de tu descanso. Eso en esa época. Ahora le decimos nosotros, no tengas compasión de esa ciudad apartada, de Jerusalén, ni del lugar de que fue tu descanso. Eso ya cambia un poco. Llena a Sión de tu alabanza y el templo de tu gloria, de tu esplendor. Llena a Sión de tu alabanza y el templo de tu esplendor, y el templo de tu esplendor es el corazón humano. Da testimonio en favor de tus primeras criaturas, primeras en el sentido de preeminentes, que son los seres humanos, cumple las profecías hechas en tu nombre. Da su recompensa a ¿quién? A los que esperan en ti, y que tus profetas, esta petición es súper interesante y aguda, dice, da su recompensa a los que esperan en ti y que tus profetas sean acreditados. ¿Por qué? Porque a sus profetas normalmente nos han venido desacreditando y nos desacreditan. Y nos cortan todas las vías de desarrollo. Así que lo que le pide a Elohim es que sus profetas sean acreditados. Y en todo ese descrédito hasta participan los más allegados incluso. Escucha, patrón, la súplica de tus siervos según la bendición de Aarón sobre su pueblo, la bendición que daba la bendición arónica. Y todos los habitantes de la tierra reconozcan que tú eres el patrón, el Elohim eterno. Amén. Así sea, así lo deseamos. El estómago consume todo tipo de alimentos, pero unos son mejores que otros. El paladar distingue la carne de caza y el corazón inteligente, de igual manera, distingue también las palabras mentirosas, o deberíamos hacerlo. Sin embargo, cuando tratamos con una mujer, que va a hablar a continuación de eso, es más difícil discernir el engaño. Pero si somos inteligentes, sabremos distinguir las palabras mentirosas. El hombre perverso provoca desgracias, pero el experimentado le da su merecido.
Provoca desgracias, desastres, el hombre perverso, pero el experimentado, el que ya las ve venir, porque ya sabe cómo van, pues le da su merecido y sabe pararle los pies. Ahora dice, la mujer acepta cualquier marido, pero unas jóvenes son mejores que otras. La mujer acepta cualquier marido si es una mujer materialista, porque lo que busca es el interés, sobre todo, pues materialista, y cualquier marido que cumpla con ella, ¿no? Que simplemente le garantice una vida económicamente viable. Entonces, por eso dice que la mujer acepta cualquier marido. Pero unas jóvenes son mejores que otras. La belleza de la mujer recrea la mirada y el hombre la desea más que ninguna otra cosa. Si en su lengua, si la lengua de la mujer hay bondad y dulzura, su marido ya no es como los demás hombres, ya es alguien especial, porque ahí sí, detrás de ese gran hombre siempre habrá una gran mujer que sea bondadosa y dulce con él. El que consigue una mujer empieza a hacer fortuna, una ayuda semejante a él y columna de apoyo. Esto está claro, es un apoyo. Ahora, fíjense en esta. Donde no hay valla, la propiedad es saqueada. Donde no hay mujer, el hombre gime a la deriva. ¿Por qué gime a la deriva? Porque igual que la valla te saquean, la propiedad incluso de tus hechos, de tus obras, de tus acciones, también te la quebrantan, también te la vapulean, te la saquean, porque no te dan crédito sin una mujer al lado. Entonces te hacen que te olvides aún de tus propias obras, no te dan tu estatura real como persona, a menos que tengas una mujer al lado. Así funcionan las cosas. ¿Quién se fiará del ladrón ágil que va saltando de ciudad en ciudad? Lo mismo ocurre con el hombre sin hogar, que se cobija donde la noche le sorprende. El no tener hogar, pues invita a la vagancia, siempre. Ahora ya capítulo 37, todo amigo dice, también yo soy tu amigo, pero hay amigo que lo es solo de hombre, entonces cuidadito. Dice, ahora, ¿no es disgusto mortal que un compañero o amigo se convierta en enemigo? Dice que es un disgusto mortal, es que claro, pilla depresión, un hombre. Porque si el amigo se le transforma en enemigo, pues es para pillar una depresión. Y por eso dice seguidamente, dice, oh intención perversa. ¿Qué intención? La intención de colapsarte, de que el amigo se te transforma en enemigo, la intención de dejarte en la quiebra. Dice, oh intención perversa, ¿de dónde saliste para cubrir la tierra de tanto engaño? El compañero disfruta en la alegría del amigo, pero en la desgracia se vuelve contra él. Compañero que no llega a la estatura de amigo, es compañero, te acompaña, sí, pero cuando sufres una desgracia se vuelve contra ti. Esto también los hay. El compañero compadece al amigo, pero por interés. Y cuando llega el combate, coge el escudo solo para defenderse él mismo. Dice a nosotros, nos dice, no te olvides de tu amigo, no dejes de recordarlo cuando sea rico. Todo consejero da consejos, pero hay quien aconseja en su interés. Te va a aconsejar según su interés. Por eso ten cuidado con el consejero, entérate primero de sus necesidades, de las necesidades del consejero. ¿Por qué? Porque así vas a ver de qué flaquea y si lo que dice va a ser en su beneficio o no. Porque si ya sabes sus necesidades, sabes cómo va a ir, ¿no? Entonces dice, entérate primero de sus necesidades, porque en su propio provecho te aconsejará, no sea que eche sobre ti la suerte, y te diga, vas por buen camino, y te dé palmaditas en la espalda, y luego se quede esperando para ver qué te sucede. No te aconsejes con uno que te mira con desprecio. Ojo, esto apúntensela, que esta es interesante. Y esconde tus proyectos, esta es mejor todavía. Dice, y esconde tus proyectos a los que te envidian. No les cuentes nada de tus proyectos, de tu futuro, de los planes que tienen. Cuanto menos sepan, mejor. ¿Por qué? Porque te envidian y te desprecian.
Entonces no te van a aconsejar en buena lid. No te aconsejes y esconde tu proyecto a los que te envidian. No te aconsejes con una mujer sobre su rival. Es decir, no le preguntes a una mujer buscando consejo de otra mujer, porque va a ser su rival. Entonces no te va a aconsejar bien tampoco. Con un cobarde sobre la guerra, porque poco va a saber de la guerra un cobarde. Con un negociante sobre el comercio. ¿Por qué? Porque ya está demasiado ducho en el comercio y entonces vas a intentar sacar provecho porque ya mira por sus negocios, comerciando mucho, ya aprende a mirar por sus negocios, entonces mal consejero. Con un comprador sobre la venta, porque tú buscas el mejor precio y él busca la mejor venta, entonces mal consejero también. Con un envidioso sobre la gratitud, por supuesto. Si es envidioso no tiene gratitud. Con un despiadado sobre la generosidad. Con un perezoso sobre cualquier trabajo. Con un empleado eventual de años a brevas sobre el fin de una obra. Con un siervo holgazán tampoco te aconsejes sobre una gran tarea. No cuentes con ninguno de ellos para un consejo. Recurre siempre a un hombre piadoso, de quien sabes seguro que guarda los mitzvot. Con estos hay que aconsejarse, con los que guardan los mitzvot. A los otros ni siquiera contarles tus planes. Que comparte tus anhelos y que si caes sufrirá contigo. Mantente firme en el consejo de tu corazón. Esta es la mejor, yo diría. Mantente firme en el consejo de tu corazón. Esta choca con toda la teología y la ciencia al uso al día de hoy, porque todo es una desprogramación del yo, que le llaman ego. Pero aquí se nos dice, mantente firme en el consejo de tu corazón, que nadie te será más fiel que él, que tu corazón. Y lo que viene predicando es que no debemos confiar en nosotros mismos, que el ego, que el yo. Y fíjense la razón que da. Pues el corazón del hombre puede a veces, bien aconsejado, ahora veremos por encima de todo, de quién se debe aconsejar y lo que debe hacer, el corazón. Dice, pues el corazón del hombre puede a veces advertir más que 7 centinelas sentados en su torre de vigilancia. Así que el corazón, lo que decían antes, tengo un pálpito, pues esa es buena, esa no es mala. Ahora, el día de hoy, como todo es una desprogramación del ego, no fiarse de ti mismo, no fiarse nada más que de lo que diga tu pastor o tu terrateniente o lo que sea. Pero por encima de todo, antes de dejarte guiar por tu corazón, por encima de todo, suplica al Altísimo, ¿qué cosa? Para que dirija tus pasos en la emet, en la verdad. Así sí tendrás un corazón que te pueda hablar, porque estará hablándote él mismo en tu corazón, Elohim. Principio de toda obra es la palabra, y antes de toda acción está la reflexión. Principio de toda obra es la palabra, de hecho, es inextricable, no se puede separar la palabra de la obra, bien pensado. Y antes de toda acción está la reflexión. Primero reflexionemos, luego actuemos. Raíz de los pensamientos es el corazón. Por eso tiran a la diana, al ego, al yo, a predicar en contra. Porque es la raíz, es donde está la raíz de los pensamientos. De él salen 4 ramas del corazón: bien y mal, vida y muerte. Pero la que siempre las domina es el timón de la lengua. Hay hombre hábil capaz de enseñar a muchos, pero para sí mismo es un inútil. ¿Cuántos profesores de universidad hay que saben explicar las cosas, pero que son inútiles con ellos mismos? Porque todo su conocimiento es tontera pura. Entonces, dice, hay quien sabe hablar y es aborrecido y acabará sin tener nada que comer. ¿Por qué? Porque, digamos, que se hipoteca en su labia, en su expresión. Entonces, sabe hablar, pero al final acaba aborrecido, porque le da mucho a la sin hueso y llega un momento que dejan de cotizar su opinión y acaba sin tener nada que comer, porque se ha hecho a depender de su lengua solamente.
porque no ha recibido el favor del patrón y carece de toda sabiduría. Quien sabe hablar y se hace aborrecible a causa de centrarse solo en la capacidad de locución. Hay quien es sabio porque no ha recibido el favor del patrón y carece de toda sabiduría. Hay quien es sabio para sí mismo y los frutos de su inteligencia solo le aprovechan a él. Que sí, que era muy sabio Stephen Hawking, o era muy sabio Einstein, pero si no hay quien lo entienda, sería sabio para él. Sería sabio para él. Ahora, los que predicamos Torah es una cosa entendible, es una cosa que todo el mundo puede entender. Entonces ahí sí se distingue sabiduría, porque sabiduría vana es lo que no puedan entender otro y se quede solo para ti, porque eso ni necesidad tienes de explicarlo. Lo que tienes necesidad de explicar es algo que se va a entender. Ahora, el sabio enseña a su pueblo y los frutos de su inteligencia son dignos de fe, de emuná. Por eso hemos dicho antes que hay quienes por testimonio deberían de ser los dioses de los levitas, los Elohim de los levitas. Porque hay sabios que son dignos de fe, de depositar tu fe en un sabio de verdad. Dignos de fe, dignos de confianza, dignos de emuná. El sabio es colmado de bendiciones, el sabio que en verdad lo es. El sabio es colmado de bendiciones y le llaman dichoso todos los que le ven. La vida del hombre tiene los días contados, pero los días de Israel son innumerables. Es eterno, el Israel que vence con Elohim, representado en los últimos tiempos por esos 144.000 sellados. El sabio se gana la confianza en su pueblo, no de su pueblo, utilizando a su pueblo, sino que se gana la confianza en su pueblo, viviendo en su pueblo, y viviendo las vidas que vive el pueblo, y explicándoles lo que está viviendo el pueblo. Por eso es sabio, y su nombre vivirá por siempre. Hijo, a lo largo de tu vida ponte a prueba. Mira lo que te hace daño y no te lo permitas. Ponte a prueba en todo, en alimentos, en conducta, ponte a prueba en todo. Lo que te sea dañino, lo que te lleve mal, no lo hagas, no te lo permitas. Pues no a todos les conviene todo y no a todo el mundo le gusta lo mismo. No seas insaciable con los placeres, porque si no vas a entrar en el hartazgo y vas a buscar solamente lo que active tu capacidad neurótica, vas a buscar emociones fuertes y vas a ser esclavo de eso. Así se hacen los drogadictos. Ni te abalances sobre la comida, porque el exceso de comida que produce enfermedad. Aquí lo dice claramente. Y todas las enfermedades vienen de lo mismo. Y la glotonería acaba en cólicos. Muchos han muerto por intemperancia, pero el que se cuida prolonga su vida. Ahora, intemperancia, la gente lo asocia a no saberse contener en cuanto a comida, pero intemperancia también abarca toda clase de intemperancia, de no esperar la madurez de las cosas. Ser temperante, no ser intemperante, es esperar la madurez de las cosas y saber apartarte de lo que te hace mal y saber en qué medida tienes que darte al placer y en qué medida te tienes que dar a la comida y a todo lo que te sea gratificante. Así que hasta aquí la enseñanza de hoy, estos capítulos 35, 36 y 37 del libro de Eclesiástico. Pues nosotros desearles por último ya un Shabbat lleno de Shalom. Disfruten, beban, coman, rían, abrácense, gócense en familia. Si la familia estudia Torah, pues entonces miel sobre hojuelas. Disfruten de la Torah, disfruten de los mensajeros, que hay mensajeros muy necios, pero que también los hay que hablan Torah, que hablan Emet y que por lo menos citan las Escrituras, que de eso nos alimentamos. Así que gócense en este bendito Shabbat que nos concede nuestro Elohim, bendito sea, en este día. Aquí en Linares, en la provincia de Jaén, pues hace un día bastante frío, pero nosotros disfrutando aquí al calor del hogar, y qué mejor manera de calentarse en el calor del hogar que con la calidez, y calidez nunca mejor dicho, de presencia, de fuego, de ese sentido hogareño que da estudiar la palabra de poder
al amparo, al auspicio y al abrazo bajo las alas de nuestro Elohim Altísimo. Ahora pienso en las alas y pienso en lo cobijados que se sentirían esos polluelos, ¿no? Cuando sus madres los acobijaban con las alas. Eso es pura calidez, pues de esa calidez es la que estamos hablando. Así que Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todas y todos.